Probablemente jamás hayan oído hablar de los Rothschild, y mucho menos haber visto el rostro de alguno de ellos. Pero les anticipo que en estos videos les voy a contar todo sobre ellos. Y para comenzar, tenemos que viajar a finales del siglo XVIII, cuando aparece en la escena europea un joven que cambiaría el curso del destino de toda la humanidad. Su nombre, Mayer Amschel Bauer, nombre que años posteriores él mismo cambiaría y pasaría a ser sinónimo de riqueza, poder e influencia. Él fue el primero de los Rothschild. Mayer Amschel Bauer nació en Frankfurt, Alemania, en 1743, hijo de Moisés Amschel Bauer, prestamista y orfebre, que cansado de sus viajes en Europa del Este, decidió establecerse en la ciudad donde nació su primer hijo y donde abrió una tienda de préstamo en Judenstrasse llamada Calle de los Judíos. Sobre la puerta de la tienda colocó un escudo rojo de gran tamaño que se convertiría en el símbolo sectario que lo identificaría por siempre. A muy temprana edad, Mayer demostró que poseía una capacidad intelectual inmensa y su padre pasó gran parte de su tiempo enseñándole todo lo que pudo sobre el negocio del préstamo, pero su educación recién marcaba los primeros pasos del futuro magnate, dado que pocos años después de la muerte de su padre, fue a trabajar en un banco propiedad de los Oppenheimer de Hannover, tiempo suficiente para juntar el dinero que le permitió regresar a Frankfurt y comprar el negocio que su padre había establecido en 1750, y a no olvidar el gran escudo rojo que aún se encuentra en la puerta como símbolo de poder. Pero ¿cuál fue el significado inicial de tal simbología? El color rojo remitía a la bandera roja, emblema de los judíos revolucionarios de Europa Oriental, y que terminó siendo un hexagrama rojo que pasaría a ser parte constitutiva de la bandera de Israel. ¿Coincidencia? No, nada de coincidencias. Síntoma primario del poder adquirido por el antes Bauer y el hoy Rothschild. Un día fue requerido por el príncipe William, quien le compró un puñado de medallas y monedas raras. Esta fue la primera transacción entre un Rothschild y un jefe de estado. Tiempo después, Rothschild estaría haciendo negocios con los demás príncipes, y así, poco a poco, se mezclaría con el poder político y económico a gran escala. El 29 de agosto de 1770 se casó con Gutel Schnapper, con quien tuvo 5 hijas y 5 hijos. Cuando murió, dejó la mayor fortuna jamás acumulada en Europa hasta ese momento, $200 millones. Tanto así que la propia enciclopedia judía dice que la gran fortuna de los Rothschild en los últimos años se ha basado en la práctica del fraude. Es claro que una parte minúscula de su propia comunidad no resiste tan evidente acto delictivo, y ni hablar de los actos macabros. Es así que con la enorme acumulación de ganancia mala vida, la familia Rothschild estableció sucursales en Berlín, Viena, París y Nápoles. El viejo Rothschild había puesto a cada uno de sus hijos varones a cargo de las distintas casas bancarias que estaban distribuidas en las capitales de los países más importantes de Europa. Las hijas mujeres no tendrían ninguna participación en los negocios. Eran consideradas útiles solo para reproducir y mantener lo que ellos denominaban la pureza de raza. Es así que mantenían relaciones entre hermanos y primos para no mezclar la sangre. De esto seguiré profundizando en otro video. Ahora volvamos a los varones y comenzaré por contarles que Amschel Mayer von Rothschild, su hijo mayor, se hizo cargo de la casa matriz en Frankfurt tras la muerte de su padre y era el que propiciaba la reunión familiar. Ciertamente el reinado y la nobleza prusiana respondía a él. Ninguna decisión era tomada sin su autorización. Fue el supremo maestro de la logia de Gran Oriente, con todo lo que ello significaba. Poder supremo y sin límites. Salomón Rothschild fundó la Casa de Austria y financió el imperio. Al tiempo presidió la Casa francesa y pronto su actividad de contrabandista se hizo notoria, pero lejos de ser una mancha en su currículum, era considerado una figura de la corte y de la alta sociedad. Cualquier similitud con casos actuales no es coincidencia. Seguramente muchos de ustedes podrían nombrar a funcionarios con arduo prontuario que son tratados como grandes señores, una triste realidad. Pero siguiendo con el terrible Salomón, les cuento que sus fechorías alcanzaron límites insospechados. Tras prestarle en 1823 400 millones de francos a Luis XVIII, fue condecorado con la Legión de Honor y pasó a ser rey entre bambalinas, y Luis XVIII su fiel servidor. De no creer, ¿no? Y por último, no puedo dejar de mencionar su activa participación en la creación del Napoleón que el mundo conoció. Ya no habría fronteras para el voraz poder de los Rothschild. Nathan Mayer Rothschild en 1808 fundó el banco N.M. Rothschild y Sons en Londres, que aún sigue operando con éxito. Financió la campaña de las Indias Orientales,
es decir, financió a los ingleses, y lo más llamativo fue su participación en las guerras napoleónicas, al apoyar al duque Wellington durante la campaña en Portugal y España, contra el que había sido el hijo pródigo de la familia, nada más y nada menos que el mismísimo Napoleón. Es que la familia no perdonaría ni el mínimo desaire. Todo aquello que no ajustara a sus directivas era sinónimo de traición. Kalman Karl Mayr, fundador de la familia banquera de Nápoles, obviamente lo primero que puso en marcha es la construcción de lazos inquebrantables con el Estado del Vaticano, bajo su fórmula imbatible: prestarles dinero para luego apoderarse de ellos. Y fue así como sus hijos, en 1870, toman el control del Vaticano con ayuda de las logias, que persiste hasta hoy en día. ¿Acaso ustedes creían que el Papa de turno es el que tiene el control del Estado? Bueno, ahora saben que esa es una gran ficción, como muchas otras, que se presenta como una simple fachada. Y por último, el menor de ellos, Jacob James Mayr, que fue enviado a París en 1811, financió la construcción de ferrocarriles y minas y le prestó al gobierno francés muchísimo dinero para superar la crisis que trajo la guerra franco-prusiana. Y ya sabemos que tanta generosidad no era gratuita. Otro estado arrodillado ante la familia. En la actualidad, la familia domina la decisión de casi todo el planeta Tierra. Es que tienen el control de los bancos centrales de la mayoría de los estados. Hay solo 9 países que se salvan de su yugo. Estos países son Rusia, China, Islandia, Cuba, Siria, Irán, Venezuela, Corea del Norte y Hungría. Ahora entenderán por qué los 9 países atrevidos a desafiar a la familia se han ganado mala fama. Es que los Rothschild manejan la opinión pública a su antojo, y obvio que los medios de comunicación son parte del lavado de cerebros que logran instalar que dichos países son de lo peor. Y sí, de lo peor para la familia dominante. Pero ellos jamás figuran. Hicieron de su propia historia una especie de leyenda para que su presencia se invisibilice. Son como fuerzas que actúan en las tinieblas. Y como resultado de todo esto, lo único que trasciende es que solo se trata de una más de las familias adineradas. E incluso instalaron, por ejemplo, que el hombre más rico del mundo es Bill Gates, que tiene una fortuna que apenas alcanza los 80.000 millones de dólares, versus los 300 billones de los Rothschild. Tanto se ocultan que, a pesar de tener el control de miles de empresas industriales, comerciales, mineras y turísticas, no se ve el nombre de Rothschild por ninguna parte. En conclusión, esta solo es una breve introducción de la larga historia de fraudes, violencia, asesinatos, manipulación genética y toda aberración producida por una familia que dice ser humana. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like y suscribirte para ver más videos como este. No olvides que tu opinión siempre es importante. Un saludo fuerte y hasta la próxima.